¿Quieres probarlo? Solo me queda uno de mujer. Tres pares. Tengo el perfume del Mercadona a €1, mi amor. Tengo el perfume del Mercadona a €1. Solo me queda uno de mujer. Róbalo, mi amor. Cariño, me queda solo un perfume de mujer del Mercarroba a €1, mi vida. Yan, pag kinabango mo yan, El agua micelar a €1, mi amor, también. Agua micelar a €1. maano sa'yo yung mga itano. Tengo el perfume del Mercadona de caballera a €1. Mailap sa'yo yung mga itano. Ayoko niyan. Piso lang. Sabihin mo mag-mine sila. Yan, maganda yan. Pambahay. Oo. Pwede, pag umutot ka, lagpas na. Buta. Wag na. Kaya pala mura kasi butas-butas na. Ayun, tingnan natin. Tupper. Mga kaldero, kawali. Itong kawali. Magaan. Magkano kaya ito? Ewan ko. Maganda to, oh. Pang-package, kailangan natin yan. Bibili ba dahil? Wala na ba tayo? Wala na itong puti. O, edi kumuha ka. Dalawa. Oo. Dalawa. Más artículos, ¿Cuánto vale? 2 euros. Si Sagro. Dile hola. Hola, hola, soy la guerra. Estamos aquí engañando aquí a las señoras clientas Claro. por poco dinero, ¿eh? Sí. No, 2. no sé, que verdad que 4. eso, 2 y 2, 4. Pues son 4, ahí está. Más artículos. Qué bien. 4, Ito, ukay-ukay. ahí está. Ayan, ukay-ukay. Hanap tayo ng maganda dito mga bedsheet. Ano? Mura lang. Samantalang sa ano nito, yung manipis nito, 250 na eh. Oh. Ito, 2 lang eh. Triple. Sabi nila. Nakaisa na. Tokaya. Nakaon? Ay, hindi naman. Ano, pinuso mo na eh. Hindi, ito yung naka-on. Kanina pa ako daldal eh. Nakaon na pa tao. Oo. Dati nga 5 lang eh. Ngayon 10 na, nagmahal na.